Bueno, esto es lo que os comentaba yo antes, que yo creo que es novedoso y sobre todo tiene de beneficio que lo tenemos instalado aquí al lado, que realmente se puede comprobar. En esta mesa van a estar la doctora Susana Pajares, médico rehabilitadora del centro, coordinadora del equipo rojo, gran trabajadora, implicada al 100% con el proyecto. Y la acompaña Marcos Flores de Prometeo, que ha estado llevando y liderando el proyecto del simulador de conducción. Yo tengo mucha esperanza en esto, creo que debemos contactar con tráfico para poder implementar el proyecto y sobre todo que es algo terminado. Comentábamos antes que en el año 2010 empezamos a hacer las primeras inversiones en este proyecto y fijaros, estamos a mediados de 2012 y es cuando podemos realmente presentar un producto y sobre todo lo importante es que podemos presentar un producto con evidencia científica porque va acompañado de un estudio de investigación con un grupo control, un grupo experimental y yo ya no me enrollo más y les dejo a ellos que hablen de lo verdaderamente importante que es el simulador de conducción. Buenos días. Bueno, lo primero que es una gozada hablar en el 10º aniversario. Llevo 6 de los 10, que no está mal, y me lo he pasado muy bien en estos 6 años. Hoy os voy a hablar de una de los 2 trabajos que vamos a presentar, que están en curso. De este trabajo en concreto ya hay una memoria final y, como decía Inma antes, y luego Marcos y la empresa Prometeo os pueden enseñar el simulador que está ahí al lado por si queréis ver un poco pues de lo que estamos hablando, ¿no? O lo queréis probar o bueno, eso ya Marcos os cuenta. Yo voy a introducir un poco a Marcos, que es el que va a ser más específico en la explicación de lo que vamos a hablar, pero sí el sentido de que yo esté hablando aquí hoy es para ver de dónde surgió esta idea o por qué planteamos nosotros la necesidad de un sistema de este tipo. De todos los pacientes que nosotros vemos aquí, al principio las necesidades que ellos quieren conseguir o los objetivos a tratar son muy básicos. Aquí hay muchas terapeutas ocupacionales. En un principio empezamos pues por lo básico, ¿no? El ir ganando terreno pues supone el ser capaz de comer solo en el comedor, el poder vestirse solo. Ellos podrían poner muchos ejemplos. Es a un nivel muy básico. Poco a poco ellos van ganando terreno, ¿no? Y empiezan a preocuparse por otro tipo de cosas y el terapeuta pues a lo mejor se desplaza al domicilio y ya la independencia empieza a ser algo, un saco más abultado. Cuando todo ese proceso va adelantando empieza a aparecer una queja recurrente de ¿y puedo conducir? ¿Puedo conducir? Si la queja no es de la persona con daño, es del familiar. Quiere conducir los fines de semana, pues quiere sacar el coche que tiene metido en el garaje, ¿lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? Bueno, ¿por qué? Habría que preguntarse por qué es tan importante para las personas con daño cerebral, llegado un momento en el que tienen ya una cierta autonomía, por qué es tan importante para ellos conducir. Yo creo que al final conducir es como el paradigma de la independencia. Ya sí que no necesito a nadie que me lleve a ningún lado. He conseguido caminar con o sin ayudas técnicas, en el caso de los pacientes que llegan a ese punto, quiero decir, tengo una independencia en lo básico, pero todavía necesito que alguien me traslade. Entonces, para ellos es el tope, yo creo, de la independencia. Suerte tenemos cuando el paciente o el familiar lo pregunta, porque hay muchas veces pues que eso no ocurre así y que lo que ocurre es que cogen el coche sin preguntar. Hay un vacío en este tema porque por temas de confidencialidad, y esto ocurre aquí y ocurre en Estados Unidos, donde por regiones está estipulado de forma diferente, por supuesto nadie notifica ni a la DGT ni a ningún organismo de que el paciente ha sufrido un daño cerebral. Eso es un tema confidencial, es un tema médico y por lo tanto no hay un sistema según el cual se active una valoración. Es decir, depende de la voluntariedad de la familia o de la persona que ha sufrido el daño el someterse a una nueva evaluación para que le capacite o no para volver a conducir.
Ahora, como veremos, en todo lo que tiene que ver con... Sí está legislado en el sentido de que si hay un cambio de la situación psicofísica, hay que volver a pasar el psicotécnico y ver si eres apto o no. Pero nadie obliga, quiero decir, que en cualquier caso te tienes que acercar tú voluntariamente. En todos los déficits físicos eso está bastante más claro, ¿no? Lo está en personas que no tienen daño cerebral, quiero decir, si hay alguna alteración de visión, etcétera, etcétera, algún cambio en ese sentido, pues bueno, se valora, se decide si es apto o no y si hay que poner algún tipo de compensación. El problema es en los pacientes de daño cerebral donde hay alteraciones cognitivas. Eso no hay, hoy por hoy, no hay un sistema que valore de forma adecuada ese tipo de alteraciones. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener esa necesidad, la necesidad de que además de la valoración del neuropsicólogo hubiera algo que diera un soporte y que ayudara al neuropsicólogo como una herramienta a decidir si efectivamente el paciente era apto o no. Y por otro lado, como veremos más adelante, que ayudara a las propias personas que tienen daño cerebral a ser conscientes de si hay una limitación o no la hay, porque el tema de la conciencia del déficit, como vemos ahora, es uno de los problemas en daño cerebral. Lo que os decía antes, cuando la pregunta se hace al médico rehabilitador y estamos hablando de un paciente que tiene una hemiplegia y que no tiene alteraciones cognitivas importantes, pues hay millones de adaptaciones en el mercado. El coche puede ser un coche automático, puede haber una adaptación en el volante, que si os acercáis a ver el simulador está puesta la adaptación para mover el volante, quiero decir, eso es muchísimo más fácil. En las alteraciones cognitivas, nada. Y las alteraciones sensoriales, lo que decíamos, pues sin vista en un ojo se puede conducir, etcétera, etcétera. El problema, insisto, son las cognitivas, que son las que más repercusión tienen a la hora de conducir. Lo que estábamos hablando, no sé si se ve bien, sí. Como os contará Marcos después, como resultado, uno de los resultados yo creo que más interesantes del estudio es que hay un porcentaje, que no sé si estaba en el 70, en torno al 70% de los pacientes que hemos valorado que consideran que están aptos para conducir, pero que en el estudio que se ha hecho pues con el simulador, con valoraciones por los neuropsicólogos y a su vez con un profesor de autoescuela, claramente eran pacientes no aptos para conducir. Y estamos hablando de un 70% que se percibían como capaces, cuando en realidad no lo eran. De ahí la importancia, la implicación de esto es enorme. ¿Qué cosas están ocurriendo en este tipo de pacientes, ¿no? Toman decisiones arriesgadas, no miden bien las distancias, es difícil, eso lo vemos también en otros campos, los terapeutas que están aquí lo tendréis más o menos claro, que es uno de los campos de trabajo que hacemos. No son capaces de discriminar varios estímulos a la vez y de priorizar cuál es el estímulo importante. Nosotros aquí lo trabajamos en relación con otras cosas, con la marcha y con tareas cognitivas asociadas, pero claro, la repercusión que tiene eso a la hora de conducir, pues como podéis imaginaros, es muy importante. Entonces todo esto hace que sea importante encontrar una herramienta, y a partir de ahí es cuando surge la idea de vamos a ver cómo se puede desarrollar eso. Surge el contacto con Prometeo, que es la empresa que le da forma, y se trabaja con la empresa Reintegra, de la que el director es Igor Bombín, que estuvo trabajando aquí, neuropsicólogo, que pues desarrolla un poco las pruebas que se pasan. Entonces, bueno, como lo mío es una introducción, ya no os aburro más y que os cuente Marcos lo interesante, y yo os animo a que luego os paséis a ver el simulador porque merece la pena. Lo he probado, que conste. Facilísimo ponerse a 180, Marcos. Esto va a ver que... Los coches ahora que son muy buenos. Buenos días. Lo primero, agradecer a la dirección del CEADAC pues, por tenernos en cuenta para este aniversario. Para nosotros, pues la verdad es muy importante que en una jornada en la que se rememoran hechos muy importantes de la vida del CEADAC, pues se nos tenga en cuenta, se tenga en cuenta nuestro proyecto, en el que realmente estamos muy ilusionados y que para nosotros ha sido muy importante. Comentar también que este proyecto, pues como decía Inma, pues ha sido fruto de la perseverancia. Nos encontramos con muchos problemas de todo tipo a la hora de realizar el proyecto,
bueno, gracias al interés y a la voluntad de las personas del CEADAC, también la colaboración del entorno asociativo con Valeriano y FEDACE a la cabeza, pues se pudo llevar adelante, que realmente es un proyecto que, pues preguntándonos por qué no se ha hecho nada similar anteriormente, pues quizás porque no se encontró o el momento adecuado o no hubo la voluntad suficiente para llevarlo adelante. Y en este caso, pues sí existió esa voluntad, sí que se hizo ese esfuerzo y se ha podido sacar adelante un proyecto pues que pensamos también que es muy interesante. No suelo leer lo que tengo en el equipo. Nada, si no puedo utilizar entre que se reinicia. Puedo utilizar. Bueno, esto son cosas de los informáticos, en casa del herrero, ya se sabe, ¿no? Los primeros que metemos la pata somos los que nos dedicamos a esto. Bueno, un poco como comentaba Susana, esta es la situación de partida que nos encontramos, es que bueno, había un cierto temor a que y un cierto conocimiento de que las personas con daño cerebral pueden sufrir problemas cognitivos que no les permiten conducir en condiciones de seguridad, como pues desde atención dividida, sostenida, tiempos de reacción, a temas ya más comportamentales a la hora de tomar decisiones arriesgadas, etcétera. Ahora mismo pues realmente no hay ningún protocolo específico para identificar qué personas pueden conducir o no que tengan estos problemas. A lo largo del estudio pues nos encontramos con personas que habían superado recientemente los test psicotécnicos para renovar el carnet de conducir y que no eran aptos. Hablamos de gente que ese mismo mes había superado un test psicotécnico y que inmediatamente al subirse en el coche de autoescuela o en el propio simulador pues era evidente que tenían una serie de problemas que les impedían conducir con seguridad. Muchas veces también nos hemos encontrado que personas pues que a simple vista tenían una afección leve, pues sí que tenían muchos problemas a la hora de conducir, frente a otras personas que aparentemente tenían problemas al andar, en la marcha, problemas al hablar, y que sin embargo para conducir no tenían grandes problemas. Bueno, los objetivos del proyecto finalmente pues eran los que hemos comentado. Conocer un poco el estado de las personas con daño cerebral a la hora de conducir, tratar de desarrollar un protocolo que nos permitiera identificar cuáles de ellas están capacitadas para conducir o no, y también que fueran conscientes de sus propias limitaciones, y también pues resolver un problema que puede ser tanto de seguridad vial como a nivel social, por la situación que en muchas familias se produce cuando la persona que tiene un daño cerebral quiere volver a conducir, la familia cree que no puede, no hay exactamente una opinión totalmente valorada y al final depende todo de la familia, está todo el peso, como decía Valeriano, al final mucho del peso está en la familia para enfrentarse a estos problemas. Bueno, en el proyecto, primero las fases del proyecto fueron bastante sencillas, se diseñaron el protocolo de evaluación de las pruebas, se tuvieron que localizar los sujetos del estudio, muchos de ellos fueron de aquí del propio CEADAC, había unos criterios de inclusión en el estudio bastante estrictos, eran personas que tenían que haber tenido más de 2 años el carnet de conducir antes de sufrir el daño cerebral, eran personas que tenían que conducir de manera frecuente antes de haber sufrido el daño cerebral y eran personas que, como decíamos, no tuvieran unas afecciones físicas graves que les impidieran conducir de forma segura. Luego se desarrollaron con los sujetos del estudio 3 tipos de prueba, una evaluación neuropsicológica completa, unas pruebas de conducción real con un coche de autoescuela y un profesor de autoescuela y luego unas pruebas con el simulador, en un entorno simulado de conducción.
También hubo un grupo de control que pasó la prueba del simulador, las pruebas de conducción y la prueba y los test neuropsicológicos ya tienen sus baremos. El simulador era la prueba de la que no teníamos esa correspondencia con usuarios que en principio no tendrían ningún problema para conducir. Luego, bueno, finalmente pues se hizo el estudio de los resultados que obtuvimos, se redactó la memoria y se configuró el simulador en base a lo que nos encontramos en el estudio. Un poco unos datos de la población del estudio: el 78% de los participantes eran varones, tenían una edad media de 42 años, la gran mayoría eran ictus y traumatismos. Bueno, ya datos más a nivel social, solo el 16% de estas personas estaban trabajando, gente bastante joven en su mayoría, no había mayores de 65 años y solo el 16% estaban trabajando. Había gente con deficiencias motóricas déficits motóricos leves, pero que no se consideraba que les impidieran conducir. Había gente que conducía normalmente su coche, un coche automático, solo con una mano, y condujo en el simulador pues solo con una mano y con un cambio de marchas automático, o sea que no tenía ningún problema. Sí que tuvimos casos de déficit en la visión. Los graves se eliminaron del estudio, no se consideraron, pero sí que había gente con déficits leves que podían conducir. La gente que tiene visión en solo un ojo puede conducir, no se le retira el carnet. En este caso pues se respetó esa identidad. El 81% de las personas conducía diariamente antes de la lesión, gente que conducía mucho realmente. Había gente que nos comentaban 40.000 kilómetros al año y que de un día para otro pues se veían imposibilitados para conducir. Y de estos, el 43% seguía conduciendo actualmente. Y de todo el grupo de usuarios, el 83% se veía a sí mismo capaz para conducir. ¿Cuál era la realidad? Que el 40% de los usuarios que participaron en el estudio fueron declarados como no aptos para conducir. Aquí el criterio estándar que se utilizó fue el criterio del monitor de autoescuela, al ser considerada la prueba más ecológica de todas. Y el 40% de los usuarios no fueron aptos para conducir. De ese 40%, el 70%, como comentaba antes Susana, se veía a sí mismo capaz para conducir. 7 de cada 10. En verdad es algo más del 70%. Pero 7 de cada 10 usuarios se veían capaces para conducir cuando realmente no lo eran. Y de ellos, el 16% de los no aptos seguían conduciendo. Gente que conducía además era de forma habitual, no ocasional, no que se iban al campo a probar el coche un poco, sino que conducían de forma habitual cuando realmente se había visto que no estaban capacitados para hacerlo de una forma segura. Una cosa también curiosa que nos surgió es que el criterio previo al estudio del neuropsicólogo de cabecera, podríamos decir, de estos afectados, no coincidió con el del monitor de autoescuela en un 30% de los casos. Ahí, generalmente, los neuropsicólogos demostraron ser más conservadores. Veían más problemas de los que luego en las pruebas reales nos encontramos. O se encontraba el profesor de autoescuela. Bueno, no sé si me queda algo por ahí. Bueno. Luego, tras este estudio en el que se evaluó esta capacidad de conducir, tanto del grupo de control como de las personas con daño cerebral, aptos y no aptos, pues nos propusimos a desarrollar, diseñar y probar diferentes protocolos de evaluación para ver cuál era el que mejor nos permitía conocer qué personas estaban capacitadas para conducir y cuáles no. Se probó o hemos probado un protocolo utilizando solo pruebas neuropsicológicas para ver cómo funcionaba y bueno, había una cierta relación entre las pruebas neuropsicológicas y luego la capacidad de conducción o la aptitud para conducir de estas personas. Se probó también con el simulador únicamente y con una prueba muy estándar del simulador, muy similar quizás a las que eran de tipo test. Y pues nos surgieron también unos resultados, que eran relativamente fiables y bastante interesantes. También se comprobó que había una relación directa entre el comportamiento de la gente en el simulador y su comportamiento en la conducción real, que era algo también muy importante. Y luego finalmente el protocolo que demostró tener una mayor fiabilidad fue el protocolo combinado. Realmente ahí sí que se vio que había lagunas en unos y otros, en ambos protocolos por separado, que se complementaban muy bien. Y entonces un protocolo que combina
los resultados, concretamente 2 pruebas neuropsicológicas con los resultados del simulador, pues ha demostrado tener una fiabilidad muy alta, un 85% de fiabilidad. Ahora mismo creo que no se conoce ninguna prueba que tenga una fiabilidad mayor para identificar la aptitud de las personas con daño cerebral. Bueno, aquí podemos ver una pequeña tabla de resumen de los sujetos, los que eran no aptos y cuáles luego con estos protocolos fueron identificados como no aptos, y las personas que eran aptas y el protocolo identificó como que eran aptas. Como vemos, bueno, finalmente el protocolo combinado es el que tiene claramente mejor relación en todos los aspectos, y aunque siga habiendo casos en los que no es totalmente o no ha tenido un acierto o no ha coincidido con la opinión del monitor de autoescuela, pues en la gran mayoría de los casos sí que ha resultado ser eficaz. Aquí entramos también en que la herramienta Signos, el simulador, pues permite ser configurado de diversas maneras. Podemos intentar centrarnos más en identificar a los usuarios que realmente no pueden conducir con una gran fiabilidad. Podemos decir, oye, pues quiero saber que las personas que me den como no aptas, seguro que no pueden conducir. O podemos querer pues que las personas que nos den como aptas pues tener la máxima fiabilidad para saber que pueden conducir. Hay a criterio, según el criterio de los profesionales, eso se puede modificar y según lo que busquemos. También, bueno, ahora mismo también funciona con una pequeña zona gris. O sea, podemos identificar personas que claramente no pueden conducir, personas que claramente pueden conducir y personas que hay ciertas dudas sobre su capacidad para conducción. Decir que ahora también estamos trabajando en un protocolo que nosotros denominamos un poco de manera casera, más ecológico, que lo que busca en el simulador es respetar un hecho que nos transmitieron los propios monitores de autoescuela, que era que había gente que tenía ciertos déficits y que se le notaban a la hora de conducir, pero que lo compensaban pues de otras maneras. Por ejemplo, me estoy recordando un usuario del CEADAC que había sido chofer antes de sufrir el daño cerebral, se le veía afectado, pues no tenía una gran capacidad de reacción, tenía ciertos problemas, pero conducía de una manera muy segura, conducía un poco más despacio, extremadamente prudente, y entonces finalmente hacía una conducción que era segura. El propio profesor de autoescuela nos indicó que bueno, que no había habido ningún problema, que conducía más despacio de lo que era normal, pero que finalmente que podía conducir de manera segura. Y entonces estamos trabajando en un protocolo que busque exactamente reflejar eso. Como hay gente que puede tener una serie de problemas, pero que lo compensa con otras actitudes al volante. Ahí, bueno, pues la verdad que están funcionando bastante bien las pruebas preliminares que estamos haciendo. Nos está permitiendo identificar a los sujetos que no pueden conducir con una fiabilidad muy alta y seguimos trabajando un poco en ello. Bueno, paso un poco más a lo que es la prueba que hace realmente Signos, que es el simulador de conducción. Es una prueba de conducción que, dependiendo del sujeto, puede durar entre 30 y 60 minutos. La gente que más rápido lo hizo, pues tardó esos 30 minutos. Concretamente creo que Álvaro Bilbao, no sé si está hoy aquí, fue la persona que más rápido hizo el circuito. Tiene el récord del circuito ahora mismo. Incluso participaron pilotos de rally en el circuito y no superaron el tiempo, no lo consiguieron. O sea que hay que felicitarle. Ya le hemos enviado un parte a la Guardia Civil también. O sea que no hay problema. Pero sí que ha habido personas pues que han tardado más. Nadie ha sobrepasado la hora, pero sí que la gente con más problemas pues sí que 45 minutos, 50 minutos incluso, pero no más de una hora. Lo que se realiza normalmente es un recorrido previo de 5 o 15 minutos en el que la persona que va a realizar el test se acostumbra a lo que es el simulador. Es un simulador, no es un vehículo real. El volante pues es peculiar, tiene resistencia al volante, los pedales funcionan de una manera y al final no es exactamente un coche. Es muy parecido, pero no es exactamente un coche y por tanto se permite al usuario tener esos 5 o 10 minutos de conducción libre para que se habitúe al propio simulador. Luego, durante el circuito es como se busca hacer algo parecido a un examen de autoescuela. Hay una voz que va guiando al usuario, ya lo veremos luego, pues le dice gira aquí a la derecha, tome la tercera salida a la rotonda, dándole ese tipo de indicaciones.
Es importante que la persona que está supervisando la prueba no intervenga. Ahí realmente, cuando estábamos haciendo las pruebas, pues a veces sí que te dan ganas de decir, oye, aquí puedes ir un poco más rápido o deberías ir un poco más despacio porque lo estás viendo. Pero es importante que la persona que está supervisando la prueba no dé ese tipo de indicaciones al usuario. Y bueno, como decíamos, pues hay esa opción, dependiendo de la motricidad del usuario, de utilizar un cambio automático o un cambio manual con palanca de cambios, igual que en todos los coches. Tenemos un pomo que permite a la gente manejar el coche con una sola mano sin ningún problema, para los problemas de hemiparesia, que hubo más de un caso en el estudio y no hubo ningún problema con ese tipo de usuarios. El circuito es un circuito que se diseñó específicamente para esta prueba. Hay una gran variedad de situaciones habituales, pues hay desde semáforos, peatones, pero también hay algunas situaciones concretas que hemos forzado un poco para ver cómo reaccionaban los usuarios. La gente se lleva sustos a veces un poco haciendo la prueba. Coches que aparecen de repente, peatones que no respetan los semáforos, las señales semafóricas. Pero bueno, está todo preparado pues también para forzar un poco la situación. No es una prueba fácil, realmente, la del simulador. Las personas que tienen una buena capacidad para conducir también cometen errores haciendo la prueba, pero no hay problema, porque es todo un tema comparativo, está muy estudiado, es normal cometer errores, lo que no es normal es cometer muchísimos errores o cierto tipo de errores. Hay 3 áreas de conducción diferenciadas, hay un circuito urbano, un circuito de autopista y una zona de montaña. Es un circuito continuo, pero se recorren estas 3 zonas. En el circuito urbano, pues, ¿qué es? Es una conducción más intensa. Ahí sí que tenemos muchos coches, hay mucho tráfico, hay muchos peatones, hay semáforos, giros. Ahí realmente, pues, se somete al usuario a bastante estrés, tiene que tener una buena atención dividida, le llegan estímulos de varias partes, tiene que priorizar, como decía Susana. En la autopista, pues es una conducción bastante relajada. Ahí también se ve que usuarios conducen muy rápido, que usuarios conducen muy lento, que es curioso, pero sí que hay usuarios que conducen muy lento, demasiado lento para lo que es recomendable, y eso también permite identificar qué personas no pueden conducir. Y luego en la carretera de montaña, pues también es una situación con doble sentido de los vehículos. Hay tiempo en el que queremos adelantar a vehículos y hay una línea continua que nos lo impide. Mucha gente se saltó esa línea continua. Es una situación también muy interesante para medir la actitud de las personas hacia la conducción. Y bueno, podemos ver aquí, luego lo podremos ver en el propio simulador, pero aquí podemos ver un poco para que nos hagamos una idea. Bueno, un segundo que lo estoy viendo yo solo y nadie más. No encuentro la pantalla. Aquí. Esta es la parte urbana del circuito. Mucho tráfico, carreteras estrechas, también importante. La gente que fue declarada como no apta solía tener también problemas para mantener el coche por las distancias laterales. No medía bien las distancias laterales y solía pues chocar con el bordillo, pisar la línea continua. Tenía bastantes problemas aquí. Hay rotondas. Para un poco. Vamos a ver si llegamos a una zona donde hay más peatones. Semáforos. Peatones que se paran a mitad de la carretera y luego continúan. Bueno, son bastante malos los peatones, hay que decirlo, y tienen una actitud bastante agresiva en la propia acera. Aquí a la derecha se atropellan habitualmente a uno de los peatones. Aquí, sí, exactamente ahí, pues ahí sí que es frecuente que la gente no vea al peatón del giro y nos quedamos sin un peatón. Bueno, pasamos un poco más adelante para que veamos. Bueno, aquí todavía estamos en el circuito, la zona urbana. Luego aquí ya nos hemos salido a la autovía, menos tráfico, la gente se relaja, conduce un poco, le pisa mucho el acelerador, llegamos a 180, pero curiosamente hay gente que no pasa de 60.
Y ambos casos son malos realmente, y han identificado dos perfiles diferentes de gente que fue declarada como no apta. Gente que iba muy rápido, gente que iba muy despacio, pero muy, muy despacio realmente. Y luego vamos a llegar ya aquí a la zona. Que quede bien claro que lo que estaba haciendo yo no era la prueba de simulación como tal. Yo hacía una conducción libre, por eso subía 180. Lo digo por los que aparcáis en las páginas, que no os asustéis. Y ahora cuando me veáis entrar con el coche, por si acaso. Aquí es la zona de montea, como os decía. Aquí los coches van despacito, tenemos doble línea continua, hay que aguantar un poco la tentación de querer adelantar. Bueno, ese coche, pues ahí ya le estarían pitando la mayoría de los usuarios. Pero nada, hay que aguantarse, seguir ahí. Creo que la persona que está conduciendo ahora no lo va a hacer y va al final decidirse que ya está harta del coche del Seat León y que va a adelantar. Pero bueno, de momento se está resistiendo. Y nada, bueno, para que os hagáis una idea de cómo es la prueba, que bueno, que tiene esos tres tipos de, esas tres zonas de recorrido que representan un poco lo que es una conducción en el día a día. Bueno, se me olvidó comentar, los propios profesionales del CEADAC han participado en el estudio como sujetos de control, por eso antes comentando lo de Álvaro. Susana al final parece ser que nos animó, Inma nos animó, he de decirlo, aquí ya nos lo adelantó, que ella no quería ser sometida a un test de conducción. Y nada, volvemos. Si encuentro la flecha, nos volvemos. Bueno, aquí vemos un poco desde arriba lo que es el recorrido de autovía. Como se ve, es un recorrido muy sencillito, muy lento y muy indicado pues para correr realmente. Esta es la zona de montaña, bastante revirada, muchas cuestas arriba, muchas cuestas abajo, por eso los coches van más despacio y pues puede poner nervioso a algunos conductores que los coches vayan tan despacio. Luego finalmente, bueno, la zona urbana, que es más sencilla de lo que se aprecia cuando uno va conduciendo, y bueno, pues aquí todo esto son pasos de peatones, semáforos en rojo, y luego las zonas de rotondas. Estas zonas son especialmente estrechas para conducir y comprobar esos programas para medir las distancias laterales de algunas personas. Bueno, está todo bastante orientado a identificar esos problemas. Bueno, finalmente luego lo que se le ofrece tras pasar esta prueba, pues se nos ofrece un informe. Se nos ofrece un informe que para el profesional nos da, por una parte, un resultado categórico, nos dice esta persona puede conducir o no puede conducir, pero también se nos da un informe completo de todas las variables que hemos medido y se da este informe comparado tanto con los sujetos que han sido declarados como aptos, con los sujetos con daño cerebral que han sido declarados no aptos y con el grupo de control. Podemos medir, ver exactamente dónde está el sujeto que se ha sometido a la prueba en relación con esos tres grupos diferenciados. También se da un resumen de los errores ya más orientados a seguridad vial que ha cometido el sujeto, buscando también esa autoconcienciación de los propios errores. Se nos va a decir pues cuántos semáforos nos hemos pasado en rojo o en ámbar, cuántos, bueno, en el caso de que no hayamos atropellado a algún peatón virtualmente, si lo hemos atropellado, en cuántos tramos hemos superado la máxima velocidad. Se nos da una serie de información para que también nos demos cuenta de que no lo hemos hecho nada bien en la prueba, si no nos hemos dado cuenta. Y bueno, finalmente lo que hay sí que hay una base de usuarios y pruebas, bueno, para el manejo del CEADAC. Hay que decir que esta prueba en principio solo es fiable cuando se hace la primera vez. Si se hiciera una segunda vez ya no podríamos hablar del mismo índice de fiabilidad, ya que el usuario ya tendría un conocimiento del circuito y ahí ya no estamos seguros, realmente no sabemos, eso no se hizo en el estudio, no se sabe qué pasa cuando el usuario hace la prueba por segunda vez. Es una prueba para hacer una sola vez. También comentar, ahora que ha surgido lo de la autoconcienciación, es un tema que realmente ya en el propio estudio nos surgió, gente que pensaba que podía conducir, incluso que decía, oye, pues yo ahora mismo no conduzco, pero llevaba tiempo pensando, ¿podré conducir? ¿No podré conducir? Tenía que probar, y que realmente tras superar la prueba del simulador, además concretamente del simulador, se dijeron que se dieron cuenta de que estaban limitados, tenían unos problemas y que no estaban capacitados para conducir. Digo que es curioso que fuera la prueba del simulador porque aunque lo habían hecho
realmente también mal en la prueba de conducción real, parece ser que se fían más de lo que les diga la máquina que de lo que les diga el conductor de autoescuela o de lo que les diga el neuropsicólogo. Me imagino que siempre, pues igual que en el carnet de conducir, cuando alguien suspende el carnet de conducir siempre dice tuve mala suerte, en ese momento no me fijé, el monitor era un poco exigente. Y al fin y al cabo, cuando te lo dan en una máquina, es una prueba que es igual para todos, te lo explican y te das cuenta que lo estás haciendo mal, pues dices, oye, pues a lo mejor sí que lo estoy haciendo mal. Y no es prueba ni del empedrado, ni de que llovía, ni de que el monitor me miró con malos ojos y le caí mal. Es una cosa que sí que a mí me resultó llamativa también a nivel personal. A mí me parece, de todas maneras, yo entiendo que los compañeros de... bueno, está Álvaro por ahí. Yo creo que es razonable o bastante coherente que los neuropsicólogos fueran más conservadores, porque están teniendo en cuenta muchas variables, ya conocen al paciente y en cualquier caso yo creo que lo importante del estudio es que el simulador es sensible y bastante coincidente con el neuropsicólogo, ¿no? Quiero decir, claro, que por un lado que si el paciente expresa por ese déficit de conciencia, cree que está capacitado y es más, digamos que le hace más caso a la máquina, pero la máquina no tuviera un nivel de coincidencia con los neuropsicólogos, entonces ya supongo que mis compañeros no es que fueran estrictos, no habrían confiado en el proyecto, quiero decir, claro. No, de hecho, hay que decir que Signos, el simulador, no es una herramienta para quitar a nadie el carnet de conducir. Ahora es una herramienta de apoyo a los profesionales del CEADAC ahora mismo, que al final pues ellos son los que mejor conocen al paciente y ellos tendrán muy claro, en algunos aspectos pues no serán totalmente comprobados por el simulador, igual que no son comprobados pues a lo mejor por el personal de autoescuela. Hay problemas que no surgen en una hora ni en un test de conducción, problemas que pueden ser a más largo plazo, y realmente la opinión más importante es la suya. Y bueno, por comentar así un poco las ventajas que nos hemos encontrado con el simulador, bueno, no conocemos, yo creo que no hay ninguna prueba de este estilo, similar, y además demostrada con un ensayo clínico detrás y con una serie de pruebas que han demostrado su fiabilidad. Es un veredicto que es el que da, que es objetivo. Al fin y al cabo, la opinión del monitor de autoescuela pues siempre es una opinión condicional, es una opinión subjetiva de una persona. Son profesionales, tienen un trabajo, tienen una gran experiencia, pero finalmente pues siempre es una opinión subjetiva. El simulador simplemente recoge datos y los interpreta, al milisegundo los interpreta. Luego, que es una prueba de gran realismo, pero a la vez segura. Es una prueba muy ecológica, muy cercana a la conducción real, pero sin haber ningún riesgo. Realmente, si una persona tiene muchos problemas para conducir y en el simulador se monta y se estrella 50 veces, pues no pasa nada. Se estrelló 50 veces. No hay ningún problema. Y luego que realmente sí que nos hemos dado cuenta que sí que facilita esa autoconcienciación de los propios problemas que tienen estas personas. Como decía, bastante llamativo. A veces se fía más de la máquina que de otra persona. Y luego así unas conclusiones más generales del estudio, que sí que hay alteraciones neuropsicológicas secundarias, ya no físicas, que sí que impiden o ponen trabas a la capacidad de conducción de las personas con daño cerebral, que los pacientes con daño cerebral sí que se ha demostrado que tienen esa tendencia a sobreestimar sus propias capacidades muy acentuada. Por lo menos hemos visto que en la capacidad de conducción 7 de cada 10 de los usuarios que no eran aptos pensaban que sí que eran aptos. Está muy acentuado. Que el marco legislativo actual, que no es el adecuado para personas con daño cerebral, como os decía, gente que tenía el carnet de conducir renovado muy recientemente, pues se vio que no eran aptos y de una manera muy clara no eran aptos para conducir. Que la prueba del simulador pues sí que permite identificar qué personas puede conducir o no, y que, bueno, como hemos visto y como hemos comentado ya, el protocolo combinado es el más eficaz. Es una prueba que, bueno, que no lleva tampoco mucho tiempo, que es sencilla y que es muy útil en un entorno clínico. Luego, por acabar así un poco, comentar qué cosas se pueden plantear en el futuro pues en este tipo. Pues ampliar el estudio, lógicamente. Siempre que se hace un estudio, pues se quiere, pues a lo mejor incluir a más usuarios, tener más datos, siempre poder mejorar lo que ya se tiene, tener un mayor respaldo con un mayor número de usuarios, un grupo de control mayor, un grupo de estudio mayor. Luego, esto sí que nos surgió y también es una preocupación también desde el entorno asociativo, ver si realmente en algún momento se podría rehabilitar la capacidad de conducción. Es algo que nos han dicho, oye,
pues ahora mismo no se hace en ningún sitio rehabilitación específica para la conducción. A lo mejor sí que se puede, es algo que nosotros desconocemos. Sí que se puede rehabilitar hasta cierto punto la capacidad de conducción, no de todo el mundo, pero de alguna persona sí que se puede rehabilitar. Un tema que también nos comentaron Valeriano, que lo hablamos en su día, de ver qué ayudas técnicas, no ayudas técnicas para la accesibilidad física a los vehículos, sino otro tipo de ayudas técnicas que pudieran ayudar a compensar los déficits que las personas tienen a nivel cognitivo. Pues hablábamos de que, por ejemplo, si alguien tiene un cierto problema de atención dividida, pero tiene un sistema automático de luces y de limpia parabrisas, pues es una cosa menos a la que tiene que prestar atención. Si tiene cambio automático, es una cosa menos a la que tiene que prestar atención. Si tiene estos controles que hay ahora mismo, que se están empezando a implantar, de control de distancia con el vehículo que nos precede, pues le puede dar más seguridad. Habría que ver si realmente hay ayudas técnicas que puedan ayudar a paliar en cierta medida los problemas de estas personas. Y luego, una cosa que nosotros hemos hablado, comentaba antes Inma, de hablar con la Dirección General de Tráfico, decir que hemos estado un poco en contacto con ellos, un primer contacto. Están realmente encantados con que alguien haya hecho este proyecto. Está sirviendo pues realmente para llamar la atención sobre este problema, para que se empiece a hacer algo. Hemos hablado también con la Fiscalía de Seguridad Vial, también muy interesados en el proyecto. Fue en su día Puri quien nos puso en contacto con la propia Fiscalía, y ellos están ahora realmente también entusiasmados con el proyecto. Es algo que les interesa muchísimo, sobre todo ahora que hay un estudio, que hay unas pruebas reales de que hay un problema y que se puede resolver, que hay protocolos que nos permiten identificar qué personas pueden conducir y cuáles no. Ellos están muy interesados. Realmente este proyecto, pues yo creo que está sirviendo pues para eso, para poner luz sobre un problema que no se estaba teniendo en cuenta ahora mismo y que posiblemente pues en unos años podamos solucionar, se pueda dar una mejor atención, se puedan mejorar los protocolos que hay actualmente de evaluación y pues se mejore pues la seguridad vial en las carreteras y se dé una atención especial a personas que necesitan una atención especial. Y en este punto pues también, como comentaba, hay un interés por también saber otro tipo de grupos de usuarios de los vehículos, como personas mayores que también pueden tener problemas de tipo cognitivo que no se están identificando en los psicotécnicos habituales, o pues deterioros cognitivos de otro tipo, gente que tiene Alzheimer prematuro, demencias prematuras, personas con trastornos en la conducta. Nos comentaban el otro día el caso de casos de Asperger, por ejemplo, gente con autismos que tiene una capacidad intelectual normal pero tiene otro tipo de problemas de comportamiento, etcétera. Ahí realmente no se está haciendo un análisis específico de estas personas cuando tienen problemas específicos y las pruebas para todo el mundo pues no son suficientes. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias otra vez más a todos por vuestro tiempo. Al final me he alargado un montón, pero bueno, no para de perdonar. ¿Tenéis alguna pregunta? Adelante. Realmente lo que nos hemos encontrado era que era muy sencillo realmente pasar automático y manejarse con la bola. Realmente resultó todo un mundo muy sencillo. Sí que la gente que nunca había conducido un coche de este tipo, en el simulador tuvo un periodo un poco más amplio. Esos 10 minutos que hablábamos de adaptación, pues quizás se les alargó un poco más, pero enseguida realmente la gente respondió muy bien y realmente no les resultó muy difícil acostumbrarse a ese tipo de conducción, tanto en el simulador como en la autoescuela. Pues en la autoescuela, con un poco más de ayuda del propio monitor, pues esta gente al final sí que pudo manejarse bien con el coche. Finalmente, además, también, como decíamos, lo que no medíamos era la habilidad para conducir, sino que lo que medíamos era la capacidad para conducir, que siempre ahí intentamos establecer muy bien esas dos diferencias. No es que conduzca muy bien, que dé muy bien las curvas, sino que pueda dar la curva y pueda estar atento a cuando tengo que dar la curva y otro tipo de circunstancias. ¿Alguna más? Sí. Miguel Pereira, de ADACE Castilla-La Mancha y Fundace
nosotros hemos tenido experiencia de gente que creíamos que no podía conducir, digo un poco desde la asociación, y que estaban convencidos que podían eso, y que también, no sé si me dis, pero que eran los más problemáticos, los que incluso algunos tuvieron accidentes graves conduciendo porque nadie les prohibía conducir, eh, por los temas conductuales. Es decir, la medida de que alguien, a una persona con daño cerebral y tendencia a problemas conductuales, le hagan una pirula en la conducción, cosa que en una ciudad pasa con mucha frecuencia, pueda haber una reacción peligrosa para la conducción porque quiera se pique inadecuadamente, como muchas veces pasa también a personas que no. Ha recogido, Marcos, corrígeme si me equivoco, en la batería. Os insisto que el proyecto es lo que está valorando es una evaluación de la capacidad, que no respondiendo un poquito solamente brevemente a lo tuyo, no se está utilizando ahora mismo como rehabilitación, sino simplemente como una evaluación de la capacidad. El tema de la conducta, de la impulsividad, de las reacciones, está recogido en la batería neuropsicológica que se pasa a los pacientes, sobre la que se ha hecho se ha adaptado el programa del simulador, que detecta, por eso decíamos lo de la coincidencia, de que el simulador recoge ese tipo de conductas a un paciente al que previamente, o a una persona con daño cerebral a la que previamente se le ha pasado toda una batería neuropsicológica que también está valorando eso. Estoy hablando de funciones ejecutivas y de, o sea que sí que se está valorando el tema conductual también. Y hay un poco lo que comentaba antes, que finalmente el psicólogo es el que conoce mejor a la persona, y hay situaciones que no se van a tener en una hora o en un test de conducción, sino que pueden ser a muy largo plazo, y ahí es donde el psicólogo es fundamental y su opinión siempre va a tener que ser tenida en cuenta. Bueno, la situación, se está trabajando en ello. Es un estudio que hemos finalizado muy recientemente. Finalizó la memoria final, la tuvimos hace un par de meses directamente. Y desde entonces pues estamos trabajando también un poco en darlo a conocer, en hablar con las entidades que pueden tomar decisiones, como decíamos, pues tanto la DGT, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Asociación de Médicos de Seguridad Vial Española. Ahora mismo pues esto se ha puesto en marcha. Lo que pasa es que bueno, la administración es lentilla. Esto no es para hoy, ni va a ser para mañana, ni para 2013. Seguramente las decisiones que se tomen van a ser a muy largo plazo. Pero realmente sí que vemos movimiento. O sea, de hace un año, de cuando decíamos, oye, habría que hacer esto, ahora que está hecho y que pues ahora sí que la gente parece que está más interesada en ello. Oye, pues parece que al final ha habido que ponerles un estudio, un papel delante para que vieran que realmente existía el problema y una solución. Y ahí, bueno, pues la verdad que gracias todo al CEADAC en el fondo. Y estamos en eso, en moverlo. Hay este interés, pero las cosas de Palacio van despacio y va a costar un poco de tiempo y esfuerzo que se cambie la legislación actual y los protocolos actuales. Los lesionados, ¿es aplicable a
No está valorado. El estudio está muy centrado en los pacientes con daño cerebral. O sea, yo creo, Marcos, que no hay una respuesta ni positiva ni negativa a eso, ¿no? Podemos decir lo que pensamos. Podemos decir que pensamos que quizás sí se pueda medir, pero que no lo sabemos realmente. El estudio fue, como decía Susana, está totalmente centrado en el daño cerebral. No se ha probado con otro tipo de usuarios. O sea que realmente no lo sabemos. Valeriano. Sí, bueno, hemos estado al corriente, en la medida de lo posible, del desarrollo de este proyecto, porque desde la Federación pensábamos que era un tema importante desde el punto de vista de nuestro compromiso con la prevención para la seguridad vial y además desde la inquietud de muchas familias por el tema de la continuidad en la conducción. Yo simplemente quería insistir en una de las conclusiones que sabes, Marcos, que sobre todo en las últimas fases del proyecto a mí particularmente me empezaba a preocupar, y es que cuando hay resultados y resultados concluyentes es más fácil decir, bueno, que estas personas no conduzcan que adoptar esta otra medida más en la línea de promover la autonomía. Decía la doctora antes que precisamente para muchas personas afectadas era paradigma de independencia. Y es que efectivamente algo de esto hay. Yo creo y animo desde aquí al CEADAC, ya sé que no son buenos tiempos para la lírica, pero animo a seguir esta investigación en una segunda fase, que es cómo habría que adaptar un automóvil para que las personas con secuelas, con déficits cognitivos, puedan conducir. Hace 50 años ni se imaginaba que una persona con una discapacidad física grave pudiera manejar, pudiera conducir un automóvil. Hoy esto ya es posible y está aceptado como natural. Tiene unos problemas, unas pegas, las ayudas de donde vienen para la adaptación, pero en fin, ese es otro trabajo. Yo creo que hay ahí toda una línea más proactiva para que las personas puedan seguir conduciendo desde una base ya que tenemos, y es que sabemos que esos déficits cognitivos influyen de manera negativa en la seguridad vial. Pero no nos quedemos en decir la solución es que no conduzcan, sino sigamos promoviendo investigación para facilitar eso tan importante para una persona que ha pasado por un proceso de rehabilitación y que intenta integrarse en las mejores condiciones posibles. Simplemente animar a esto y felicitar, insisto, por el trabajo realizado hasta ahora. Nada, nosotros creemos también, más que nada, porque a lo largo del estudio pues sí que se ha visto y hemos visto realmente la necesidad que mucha gente tiene del vehículo. Estamos hablando, pues se han hecho, no solo había gente de Madrid, ciudad,